Prueba de audio uno, 2, 3. Buenos días, esta es una prueba de audio uno, 2, 3.
Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de DRD Diagnóstico 3D. Es un gusto para mí presentarles al cirujano dentista especialista en ortodoncia y odontopediatría, Yair Escamilla. Muy buenos días, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito más de todos estos avances tecnológicos, toda esta tecnología, todo este desarrollo que se está dando en nuestro país, gracias a la unión de varias empresas y varios productos que están desarrollando todo lo que es innovación aquí en México para el ortodoncista y el ortopedista maxilofacial. Es un orgullo para mí poder participar en este tipo de instituciones y en este tipo de pláticas para aportar un poquito de todo este conocimiento. Y sin más, vamos a hablar un poquito de todo lo que está aconteciendo en todo nuestro país, en todo nuestro ámbito de odontología. Está cambiando la forma de trabajar, se están desarrollando nuevos sistemas, nuevos mecanismos, en donde aparece toda esta parte de digitalización, esta parte de impresión 3D. Esto hoy tenemos la oportunidad de tener esta tecnología gracias a una empresa que estas permiten que haya este desarrollo, esta inversión, una especie de incubadora para el desarrollo de tecnología al servicio y al beneficio de todos los dentistas especialistas en ortodoncia o en ortopedia dentofacial. ¿De acuerdo? Entonces, este es un producto Biotransfer en el que él es el que nos patrocina y este producto es exclusivo de DRD 3D. Sin más, empezamos con lo que es un poquito de introducción de lo que es toda la impresión 3D. Tenemos que hacer un breviario acerca de esto, donde toda la impresión 3D está beneficiando en todas las áreas de desarrollo de toda tecnología. En el beneficio del ser humano está permitiendo que haya más salud, más estabilidad, más integración hacia todo lo que son estos formas de crear hueso, nuevo hueso, solamente poniendo una parte, una base en donde va a llegar el nuevo hueso a través de una impresión 3D. Estas son unas gemelitas en las que se les iba a tener que hacer una operación, pero la impresión 3D permitió que los especialistas, en este caso los cirujanos, en la necesidad de separarlas, se viera que ellos iban a estar aportando sus conocimientos practicando en impresión 3D para mejorar toda esta práctica y en lugar de operarlas en 90 horas que durara la cirugía se llevó a cabo en 24 minutos, solamente con el hecho de, en 24 horas, solamente por el hecho de que ellos estuvieron entrenando y aprendiendo a cómo iban a hacer esta operación en este tipo de gemelitas. También en pacientes que tuvieron los bronquios, un paciente, un bebé que tuvo los bronquios comprometidos, se vio que se hizo una impresión 3D que era biodegradable y eso le salvó la vida. Entonces, en todo ese aspecto de la medicina, la impresión 3D está teniendo gran impacto, ¿de acuerdo? Pero eso también lo tenemos que traspolar a lo que nos compete, a todo lo que es la odontología en general. Sabemos que el uso del CAD/CAM, todo esto nos está beneficiando, todas las formas y sistemas de trabajo. Pero nosotros, ¿cómo nos vamos a ver influenciados todos los que estamos en el área de ortopedia y ortodoncia? Tenemos que hablar de que estos biomateriales que se están imprimiendo hoy a partir de una impresora 3D van a tener varias ventajas ante los demás materiales que hemos usado siempre. Por ejemplo, ya se van a tener y van a contar estos materiales con antimicrobianos. Los retenedores que utiliza el paciente ya no nada más van a ser impresos y van a ser más rápidos, sino que van a tener las ventajas de que va a ser antimicrobiano. Todo esto es por la mejora y todo lo que se empieza a incorporar a los sistemas de impresión 3D. En poco tiempo vamos a tener lo que es impresión de materiales más rígidos. Esto es lo que va a ir pasando. Y bueno, tenemos que irnos adaptando a todos los tiempos, a todos los cambios que se están dando. Este es el perfil del nuevo especialista donde nosotros tenemos que estar
entendiendo que el nuevo alumno en formación y estos especialistas lo que comienzan a hacer es que tienen este perfil. Estos especialistas hoy te hablan de un diseño de sonrisa, en otras áreas están hablando de un CAD/CAM, sistema por computadora, alineadores invisibles, impresión. Esto va a empezar a inundar todo lo que es nuestro medio. Esto es lo que se va a empezar a dar. Por eso tenemos que ir modificando nuestra forma de trabajo y nuestra forma de enseñanza hacia ese nuevo especialista, esa parte digital. Para todos necesitamos tener un éxito, que buscamos tener el éxito en nuestra especialidad. Estamos intentando tener varios elementos que nos permitan tener la comunicación con nuestros pacientes, porque todos queremos ser exitosos. Sin embargo, tenemos que contemplar que estos elementos que nosotros hemos contemplado a lo largo del tiempo se están modificando, se están haciendo variantes, se están acelerando mucho los procedimientos de toda esta incorporación de elementos. Es decir, para todos los que tenemos que estar encaminados hacia buscar el éxito y la excelencia en nuestros tratamientos, tenemos que contemplar que los aparatos de ortopedia están cambiando, los brackets están cambiando y están teniendo mejoras y desarrollo en todo esto. Teníamos que estar pensando en lo que eran los aparatos impresos 3D, movernos hacia unos Bionator, hacia retenedores, hacia cualquier tipo de elemento que pueda ser impreso, con las ventajas que esto conlleva, de que no, en cualquier momento se puede imprimir, y hoy empiezan a bajar lo que es los costos. El paciente también es importante dentro de esta forma para tener éxito en nuestros tratamientos, puesto que tenemos que hoy pensar que nuestros pacientes cada vez son más exigentes, porque ellos ahora son muy informados, tienen muchos elementos a través de todo lo que es internet, todos los medios de difusión, hoy tienen mucha comunicación con demás gente, por eso es que se han vuelto pacientes más exigentes, por eso tenemos que ir conociendo lo que es nuestro medio. En cuanto a los métodos de diagnóstico que han ido mejorando, han ido evolucionando, hoy estamos todos empapados de lo que es el Combin. El Combin es una tecnología que vino para quedarse y lo que va a permitir es que veamos de forma tridimensional a nuestros pacientes. Sin embargo, este cambio, esta transición va a ir permitiendo que cada vez más personas se vayan integrando a esta forma. ¿Cómo lo hacen? Los software ya están desarrollados en su mayoría para formar una imagen convencional de las que hemos trabajado. Es decir, si yo necesito una lateral, una panorámica, una PA, del Combin puedo irla sacando con las herramientas que tienen este sistema, estos programas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir conociéndolos, manejándolos e integrarnos, porque en pocos años las laterales convencionales van a ir desapareciendo, van a ir en desuso, puesto que toda esta tecnología a la larga va a ser más barata y con menor radiación para el paciente. Por eso es que hay mucha evolución en todo lo que es esta forma de trabajar en cuanto al diagnóstico. Y las competencias también es parte de lo que es el éxito del tratamiento, en donde hoy nuestros especialistas nuestros alumnos, las nuevas generaciones de dentistas están empezando a ver la odontología de forma tridimensional. Ellos ya ver nada más una parte bidimensional en modelos o en una radiografía se empieza a quedar un poco corto. Ellos ya empiezan a tener esa visión tridimensional, ese enfoque para ver más integral al paciente. Toda esta investigación se ha ido viendo que todos los alumnos que están desarrollando estas habilidades tridimensionalmente están teniendo niveles más altos de excelencia en cuanto a las demás generaciones. Esto se ve en este tipo de artículos donde se ve el desarrollo que están teniendo estos alumnos, y era de esperarse. Evidentemente, nuestra máxima casa de estudios tenía que tener todo este desarrollo en el que ya tienen simuladores, donde los alumnos están aprendiendo de forma visual, de forma tridimensional, de forma ya participando con una planeación para ver cómo se va a desarrollar todo el crecimiento en esta etapa de crecimiento y desarrollo de sus habilidades. Los alumnos están adquiriendo habilidades que antes eran difíciles de desarrollar. Recuerden cuando teníamos que estar preparando un diente, que teníamos que conseguir dientes. Bueno, hoy las universidades están invirtiendo
en este tipo de simuladores que lo hace más barato y que el alumno tenga más práctica y más desarrollo de habilidades. Por eso es que estos 4 elementos van a estar incidiendo en que todo va a ser encaminado a un tratamiento más exitoso. Y esto es lo más inmediato, lo que podemos ver. Cualquier cantidad de empresas están desarrollando cursos para que el alumno, para que los doctores se estén preparando. Ya de forma inmediata te llega un webinar para enseñarte lo que se va a hacer, la mejor forma de diagnosticar articulación, la mejor forma de explotar todos los beneficios de un Convin, todas las mejores formas de utilizar tu impresora 3D. Todo esto de forma completamente gratuita para el alumno o para el especialista, porque todos los demás estamos recibiendo esta información en donde te va a estar llevando hacia una excelencia en tus tratamientos. Entonces, esto ya lo tenemos disponible en todo momento y bueno, hay que vernos beneficiados de todo esto. Y por supuesto, cabe mencionar que la tecnología está cambiando paradigmas, está cambiando formas de trabajo, se está volviendo y se está llevando a un nivel más exigente en la ortodoncia y en la ortopedia. Sin embargo, tenemos que utilizar todos estos elementos tecnológicos en beneficio de y nuestros pacientes y para nuestros pacientes. Ya esa parte donde tal vez teníamos que estar pensando en un axiógrafo con todo lo que conlleva, que es el gasto y la difícil manipulación, hoy los sistemas de Convin te van a permitir hacer un análisis de las guías y trayectorias condilares, evitando tener la necesidad de comprar un axiógrafo. Esto es a lo que nos está llevando los avances tecnológicos para el beneficio de todos nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos que mencionar un poco cómo es que se está llevando a cabo esto en ortodoncia. ¿Qué es lo que está pasando en ortodoncia? Hay muchos sistemas que están haciendo una individualización de los casos y de los pacientes. Sin embargo, y esto ya lleva tiempo en el mercado, pero hoy va a empezar a darse un fenómeno en donde la impresión 3D va a involucrarse directamente con la personalización de brackets. ¿A qué nos referimos con esto? Pacientes que ya se están planeando, que se están diseñando de forma tridimensional, se hace una planificación virtual, se detecta que, por ejemplo, un diente está palatinizado, sabemos que ese diente necesita tener un torque individual porque la prescripción no nos va a dar. Entonces, aquí es donde entra la impresión 3D que te va a permitir hacer un bracket con un torque personalizado para ese diente palatinizado, dando mejores resultados. Estas son las imágenes de bracket impresos en 3D. Esta es la forma en la que se va a estar, en la que se prueban este tipo de aparatología y incluso hasta la retención. Va todo un sistema. Por supuesto que esto lleva un camino. Se están dando pasos pequeños, pero consistentes en cuanto a los resultados. Todavía las aletas son un poquito débiles, pero con el desarrollo de los materiales esperemos que en un par de años esto ya se esté, porque ya el costo de las impresoras está bajando de forma significativa. Eso es lo que vamos a tener muy importante, que va a influir mucho en nuestro medio en la parte de impresión 3D, refiriéndose a la colocación y prescripción de brackets. Tenemos que mencionar y hacer una pausa aquí de todos los beneficios que te están dando en esta tecnología. Tenemos que dar una mirada a lo que está pasando en los diferentes foros, de cuáles son los tópicos que se utilizan, que se están manejando, de los de mayor preocupación para el especialista, ya sea para el ortodoncista o para el ortopedista, el odontopediatra. Tenemos que estar contemplando que, por ejemplo, en la reunión que se llevó el año pasado, estos son los tópicos más importantes y de los que más se reiteró investigación, en los que los temas fueron más abordados. Estos 4 temas son de los que se están teniendo gran relevancia por lo que implica toda la salud para el paciente, ¿de acuerdo? Teníamos que empezar por uno de ellos, que es la oclusión y la estabilidad ortopédica. Cuando estamos hablando de oclusión ortopédica, tenemos que referenciar a las personas que son, por ejemplo, la doctora Tamimi y el doctor Hatcher, que están haciendo mucho en cuanto a diagnóstico y en cuanto a tratamiento de estos pacientes. El doctor Hatcher es un reconocido radiólogo que se ha dedicado toda su vida a dar
a entrenar gente, a dar cursos, conferencias y a escribir muchas investigaciones y nos ha permitido llegar a estos alcances, el cual el doctor Hatcher hizo una conjunción muy interesante con la doctora Tamimi, una ortodoncista, donde empiezan a medir y sacar este tipo de clasificaciones, donde te dicen, bueno, empieza a ver de esta forma cómo es la posición y la forma de los pacientes utilizando estos medios más sencillos y más que tenemos a la mano, como es el Combin. Estos pacientes sabemos que por cualquier problema transversal, de desarrollo, cualquier problema, finalmente puede tener una malposición en la mandíbula que te conlleve a que se esté posicionando de forma errónea o incorrecta los cóndilos, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver en esta imagen que los cóndilos, de este lado el cóndilo derecho se encuentra impactado en la parte de arriba, este a su vez en la parte posterior, y desde una perspectiva axial, coronal, perdón, estamos viendo que está muy cerrado este espacio y muy abierto, por lo que sabemos que es una muy mala posición donde el paciente está teniendo algunas repercusiones. Todo esto está teniendo mucho énfasis y mucho hincapié en todo lo que es el medio, y nos tenemos que ir preparando para estos inconvenientes que estamos teniendo. Simplemente estamos detectando y haciendo mejor diagnóstico. El Combin te permite hacer esto. Este es un esquema que hizo el doctor Hatcher, donde te empieza a hablar de lo que es el problema articular, cómo es que en esta gráfica se ve que con el tiempo se van incrementando los síntomas o van disminuyendo, y cómo se van incrementando el chasquido, el que desaparezcan los problemas de desgaste articular, ¿de acuerdo? Y aquí es donde empieza lo grave. Hasta antes de que pudiéramos estarlo diagnosticando con un Combin, el problema es que podías estar en una etapa donde el cóndilo empezaba a estar dañado porque había un desplazamiento del disco por compresión, o pensar que un paciente estaba sano porque ya no tenía sintomatología. Entonces, esto es lo que tú te encontrabas en las últimas etapas de destrucción o aplanamiento del cóndilo, en donde ya hay un trastorno, una patología de articulación. Entonces, el doctor Hatcher lo que te hace en este esquema es que te dice que conforme empieza a avanzar el tiempo, empiezan a aumentar los síntomas y empieza a haber un chasquido que va a ser de aumento súbito por esa compresión de disco que tenemos, y conforme se empieza a deteriorar y dañar más nuestra articulación, los síntomas van a ir desapareciendo. Por eso es que muchas personas pueden estar sintomáticas. Sin embargo, ellos podrían estar en alguno de estos estados. Hay un dato muy importante que se acaba de dar a conocer. En un artículo de una revista muy importante se empieza a hablar específicamente de articulación. Se empieza a hablar de que para el año 2030, alrededor de 10,000 pacientes van a tener que requerir, se van a hacer 10,000 tratamientos de reemplazo articular, porque es mucho la necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, si en Estados Unidos se va a tener los recursos para que la gente se opere, para decir que para el 2030 10,000 personas se van a operar de problemas articulares con un reemplazo de articulación, hay que pensar que también la necesidad se va a presentar aquí. Es por eso que una empresa como 3D nos ayuda, nos ha permitido que, entendiendo esa necesidad que tenemos, nos ha permitido y nos ha aportado apoyo para que nosotros podamos utilizar toda esta tecnología en beneficio de los pacientes. Hoy, toda esta parte de tal vez facilitar y bajar los costos al tener el servicio de que los doctores puedan contar con un articulador virtual, que por supuesto sí conlleva cierto entrenamiento. Los doctores tienen que llevar sus registros de la forma convencional, como todos han sido, pero la ventaja es que hoy ellos se puede articular de forma virtual el paciente, ya es una realidad. Nosotros podemos hacer lo que es el diseño de cualquier tipo de aparato, de cualquier guarda de desprogramación, de reprogramación, y es a lo que nos está llevando. Son productos meramente mexicanos, hechos por una empresa mexicana y apoyados por personas completamente mexicanas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que contemplar que ya hay empresas que nos están beneficiando, apoyadas de empresas transnacionales. Esta es una de las revistas que estábamos hablando.
que están enfocadas y que están dedicadas a nuestros problemas articulares, ¿no? Y un poquito de apnea. Sin embargo, no es como de las revistas más populares, sin embargo, sí tiene mucho impacto. Y en revistas especializadas para el odontopediatra, en el Pediatric Dentistry, sacaron en el 2014 una investigación que tenemos que hacer mucho caso acerca de esto. Te estaban hablando que alrededor de los pacientes, que había pacientes que entre los 11 y 15 años empezaban a tener problemas de articulación. Tenían signos o síntomas, 1, 2 o 3 signos o síntomas en donde se empezaban a desarrollar problemas de chasquido, crepitación, todo este tipo de elementos. Sin embargo, conforme iban pasando los años, ellos se daban cuenta que con la edad se van incrementando los daños, como cualquier otra enfermedad. Por eso es que aquí lo interesante es ver que si a los 11 y 15 años ya estaba la enfermedad manifestándose, aquí lo interesante sería saber cuándo es que esta inició. Por eso es que tendríamos que estar pensando en diagnosticar a nuestros pacientes para evitar este tipo de problemas, puesto que ya va a ser una necesidad en estos siguientes años. Necesidad que tenemos de dar un paso adelante, seguir diagnosticando de otra forma a los pacientes. Necesitamos más elementos de diagnóstico. El CONVIN nos permite, a través de estos análisis que hace la doctora Tamimi, el doctor Ikeda, el doctor Hatcher, nos enseñan cómo son los estadios de estos pacientes, en donde podemos ver que pacientes pueden tener compresión, chasquido. Sin embargo, en los pacientitos de abajo que podemos ver y podemos revisar, estos pacientitos tienen un problema más severo. Ya no hay traslación en el cóndilo, por ejemplo, en el cóndilo izquierdo. Esto conlleva un deterioro en la salud articular y también un deterioro en la salud física y emocional del paciente. Tenemos que mencionar que los índices son muy elevados en cuanto a este tipo de problemas, que eran muy difíciles de diagnosticar antes y hoy ya no nada más la parte clínica, sino lo podemos corroborar con una imagen de CONVIN. Entonces, como estamos viendo que se tiene gran necesidad de todos estos problemas irlos resolviendo, porque sabemos que pacientes que tengan este tipo de problemas, en un colapso, una maloclusión, una mordida cruzada anterior, posterior, en esta imagen podemos ver cómo es que el cóndilo es desplazado, el disco articular es desplazado y el cóndilo se ve afectado por una erosión en donde el paciente va a perder fibrocartílago. El paciente, cuando empezamos a examinarlo de forma más intensa, podemos ver que hay análisis que se han propuesto para diagnosticar al paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se empezaron a hacer estas investigaciones, solamente tú tendrías que valorar un paciente que estaba en crecimiento, porque las repercusiones que iban a tener es que se iba a ver desviada su cara y verse una simetría muy marcada. Por eso es que teníamos que ir viendo qué es lo que está pasando. Y ahí es donde tenemos que recurrir a los radiólogos, en donde tenemos que ir a sesiones con ellos, a cursos, y de lo que nos empezamos a dar cuenta es que los datos han estado siempre ahí y tal vez nosotros en la parte de ortodoncia y ortopedia no hemos puesto mucho énfasis. Los pacientes que tienen algún tipo de artrosis, algún tipo de desgaste en esta articulación que es bastante severa, se estima que, por ejemplo, en Estados Unidos son 300,000 pacientes que se encuentran afectados de este tipo de problemas. Sería importante que hubiera gente aquí en México que quisiera aportar, apoyar en cuanto al diagnóstico de estos pacientes, porque es una gran necesidad que se tiene. Bueno, recurro a cualquier persona, cualquier autoridad que se quiera integrar, que quiera aportar, que quiera apoyar en cuanto a investigación de esto, porque se requiere, puesto que hay muchos pacientes que tienen problemas muy, muy severos. No podemos estar muy diferentes de lo que es Estados Unidos. Aquí la cuestión es que no lo diagnosticamos. Y la verdad, ¿cuál es la relevancia clínica de esto? Que entendemos que si nuestro paciente, al tener ese desgaste en la articulación, pues va a tener una destrucción en el fibrocartílago, fuente primaria de sector de crecimiento primario en el paciente, que va a dar como consecuencia una asimetría o una rama corta, o si es de ambos lados, va a tener mucho deterioro o una desviación en su mentón. Por eso es que hay que tener mucha importancia y cobra mucha importancia hacia esto con este tipo de
problemas que se están desarrollando y que son muy severos y están causando que la calidad de vida de los pacientes, de las niñas específicamente, también por los problemas articulares, la hiperlaxitud ligamentaria, todo esto se vean muy deteriorados. Por eso es que tenemos que acudir a esto. Por eso es que la importancia de este tipo de temas que se están viendo. No podemos dejar hablar de estos problemas que son de las mandíbulas que se encuentran en una posición muy atrás. Por eso es que en otros países deciden operar a las niñas para mejorar su condición. Pero bueno, los datos y los números son fríos. Estos pacientes que tienen y desarrollan apnea tienen demasiados problemas de salud. Y a la larga, esto es lo que está llevando no nada más el costo a lo que es salud pública, sino a la calidad de vida de los pacientes. Por eso es que a estos grandes problemas necesitamos darle grandes soluciones. Todos sabemos que los Bite Lock son aparatos que además de estabilizar la articulación en los niños, también nos ayudan a hacer un avance mandibular para que haya una autorrotación y mejore la condición de los pacientes y no esté tan atrás el hueso yoides. Por eso es que hemos trabajado también en el desarrollo de estos aparatos para que sean impresos, puesto que sabemos que es una de las mejores maneras de evitar que estos pacientes desarrollen apnea. Estos tipos de aparatos, como hemos visto, son importantes para evitar que estos pacientes que tienen problemas de chasquido, problemas de desviación, todo lo que sabemos que está causando deterioro en la salud del articular del paciente, con la impresión de este tipo de aparatos, al hacerlos en un articulador virtual, con todos los procedimientos que se han hecho, te facilita que en pocas semanas el paciente empiece a mejorar su condición, haciendo que también, por supuesto, avance la mandíbula. Esos son los temas más importantes de los que se están hablando y también no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de los temas transversales. Pacientes que aparentemente no tienen mayor problema. En este tipo de investigaciones que se han hecho ya varios artículos y se les ha dado mucho seguimiento, se habla de que en un corte coronal nosotros tendríamos que estar pensando que nuestro paciente no tendríamos que estarlo midiendo de forma dental, sino de forma ósea. Y desafortunadamente aquí los pacientes es donde presentan una gran compensación y nosotros no nos percatamos de ello, a menos que estés muy afinado en cuanto a este tema o que lleves mucho tiempo de experiencia. Por eso para los alumnos, en algunos casos de nuevo ingreso, de ortodoncia, les cuesta un poquito de trabajo diagnosticarlo. Por eso es que hoy tenemos que hacer mucho énfasis en que tenemos que ver la parte transversal de los pacientes. Porque hoy sabemos y hoy se nos maneja en todo momento que estos pacientes que tengan problemas periodontales, la mayoría de ellos van a tener problemas transversales, o por decirlo de otra forma así, estos pacientes que tienen problemas transversales van a tener un deterioro muy, muy severo en cuanto a su estado y salud periodontal por la compensación que tienes que hacer para lingualizar los molares y los anteriores. Por eso es que cobra mucha relevancia que estemos utilizando toda esta tecnología en cuanto primero al diagnóstico y luego a la impresión 3D para mejorar la condición de los pacientes. Este es el protocolo que se utiliza, que es del doctor Ryan Tamburino, para hacer una disyunción de forma anclada a hueso. Esto es importante puesto que sabemos que no todos los pacientes no tienen ninguna relevancia la edad para que ellos tengan abierta o cerrada o osificada la sutura media palatina. Por eso es que tenemos que estar individualizando los casos. Y lo que encontramos básicamente es que un paciente de 13 años de edad, su estadio de maduración de la sutura media palatina ya se encuentra osificado, es decir, en una etapa D, por lo cual ya no sería candidato para una disyunción de forma convencional. Y el paciente tenía, mediante el análisis de PEN, detectamos que tiene una discrepancia esqueletal de 13 milímetros, por lo cual sabíamos que se nos iba a requerir un procedimiento como el del doctor Ryan Tamburino. Entonces, lo que hemos hecho es que a este procedimiento de hacer disyunción con anclaje esquelético, simplemente le hemos incorporado la tecnología. Cuando nosotros revisamos journals para ver cómo se utilizan estos aparatos de guías de inserción, como lo hace un implantólogo, bueno, lo que hicimos fue hacer una preparación, hacer una planeación y hasta utilizar una guía quirúrgica para la colocación de los microtornillos.
ya que en las primeras etapas el alumno nos cuesta trabajo tener un poquito la habilidad y desarrollar este tipo de habilidades que hoy tiene que estar creando y teniendo los nuevos alumnos y el nuevo ortodoncista y el ortopediatra, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos que irnos apegando a esta nueva forma de trabajo. Esto es muy común hoy en día porque el doctor Ryan Tamburino nos enseñó esta forma y este sistema de trabajo. Es muy interesante para que lo chequen. Y bueno, la justificación más que nada es que la sutura media palatina ha osificado. Por eso es que tenemos que ir desarrollando estos sistemas. Sin embargo, nosotros nos encontramos en un segundo, en otro caso, teníamos que desarrollar y mejorar las condiciones de esa guía para colocar los microtornillos. Y entonces aquí fue donde nos encontramos con un caso en donde la paciente tenía colapso maxilar, un problema transversal, y por eso es que los caninos estaban retenidos. Y lo que hicimos fue nada más incorporar tecnología y desarrollarla para que fuera más barato. Teníamos que hacer que en lugar de que se tuviera que colocar reductores, se tuviera que hacer este tipo de procedimientos, solamente desarrollamos una guía que estaba planeada de forma virtual para que de esta forma colocáramos los microtornillos. Este es el procedimiento que hacemos. Esta guía la planeamos exactamente de la misma forma. Tú vas a colocar tu microtornillo, es el mismo protocolo, tu clorexidina, tu enjuague, todo lo que tienes que hacer, y vas a colocar el tornillo. Aquí la única ventaja es que la guía te va a permitir, te va a dar la certeza de que no vas a estar tocando unas estructuras que no deseas, ¿de acuerdo? Sabemos que la tercera arruga palatina es la zona de más seguridad para los pacientes. Sin embargo, en esta paciente, como los caninos estaban retenidos, era muy probable que le tocáramos a las coronas. Por eso fue que decidimos planearlo con mucho cuidado, este paciente, y hacer una planeación de forma digital e imprimir una guía para que fuera la colocación mucho más fácil en este tipo de pacientes. Así es como funciona nuestra guía. La guía te da ese espacio para que coloques completamente vertical el microtornillo, porque hoy, bueno, hoy entendemos que esto es una necesidad. Esta es la forma en la que antes lo hacíamos sin guía y, bueno, nos quedaban algunas divergencias en los tornillos y esto nada más se complicaba un poquito más para retirar el aparato. Por eso es que hemos ido optando por desarrollar este tipo de guías para colocar de forma más fácil los microtornillos. Y esto es lo que hacemos. Una vez colocados los microtornillos, ya hacemos el sistema de colocar nuestro Hyrax y con este vamos a realizar nuestro problema, vamos a resolver nuestro problema transversal, propiamente dicho, con ayuda de tecnología, en donde estamos teniendo muy buenos resultados, estamos resolviendo esas discrepancias de 13, de 12, 11 milímetros, que son muy severas, en donde los pacientes van a tener un deterioro muy severo a nivel periodontal. Por eso es que tenemos que hacer mucho énfasis hacia que aquí en México vamos a tener esta tecnología disponible. Este caso aún no solamente se ha aceptado el manuscrito. Esto va a ser reportado por el doctor Woon Moon. Hay que tener los ojos muy abiertos por el doctor Woon Moon, porque esto es lo que estamos haciendo y replicando del doctor Woon Moon. Él está haciendo mucha protracción con anclaje esquelético por la gran necesidad de que tienen unas grandes discrepancias sagitales y no quería que se abriera la mordida, no tener movimiento dental. Por eso es que justifica todas estas razones para hacer un anclaje esquelético. Y lo más importante es que el doctor Woon Moon está poniendo una tomografía antes y después para que nos podamos cerciorar cómo es que se hizo la protracción y no fue movimiento dental. Por eso es que nosotros ya estamos trabajando en este tipo de desarrollo estamos desarrollando prototipos con impresión 3D para colocar los tornillos, que el tornillo sea a su vez la guía para colocar el microtornillo y que tenga ese anclaje y sus brazos para la protracción. Eso ya lo estaremos sacando en breve. Pero bueno, son los pasos que se están dando. Por eso es que son los temas en donde tenemos que estar haciendo mucho hincapié. Y este tema también, corticales muy delgadas. Esto es el día al día. Nos han facilitado algunas imágenes para poder entender y ejemplificar lo que está pasando. Pacientes con gran discrepancia esqueletal. En el momento que nosotros les colocamos los brackets,
hay un riesgo latente de que las raíces se fenestren. Por eso es que hoy que utilizamos la tomografía nos está permitiendo tener beneficios de inmediato, de ver los pacientes que tienen no tan buena calidad de hueso, los pacientes que tienen que ser compensados de otra forma, que requieren otro tipo de procedimientos, como pudiera ser la corticotomía. Por eso es que tenemos que estar revisando todos estos temas. Estamos trabajando en guías para hacer corticotomías. Esto va a ser muy necesario para el ortodoncista, para el ortopedista, para hacer protracción. Por eso es que estamos haciendo mucho y estamos haciendo mucho hincapié en ayudarnos con esta tecnología 3D para el beneficio de los ortodoncistas y los odontopediatras. Y también, por supuesto, para el cirujano maxilofacial. Estamos trabajando con protocolos para realizar guías de cirugía ortognática. Ya estamos haciendo los protocolos, estamos validando algunos sistemas, manejando los software tridimensionales para hacer planeaciones. Ya tenemos, podemos manufacturarlo nosotros, en la empresa se puede manufacturar. Estamos teniendo muchas opciones. Y en poco tiempo vamos a tener respuesta a todos estos grandes problemas e inquietudes. Por eso es que tenemos que estar empapados de todos estos biomateriales. ¿De acuerdo? Y bueno, no nada más nos está ayudando ahí la planeación, toda esta parte digital, sino que hoy el protocolo para que los pacientes empiecen a atender de forma distinta, de una forma global, de forma más multidisciplinaria. Tendríamos que estar pensando que los pacientes necesitamos que tengan dientes completos, mejorando la condición periodontal, favoreciendo la estética del paciente. Estos son los protocolos, cómo es que la parte de la encía se tiene que estar en cuanto al lateral, en cuanto al derecho. Todo esto nos estamos empapando. ¿Y por qué nos interesa saber esto? Porque, bueno, cada vez es más demandante el medio, como lo decía, pacientes más preparados, pacientes con más información, hoy requieren otro tipo de elementos. Para la gente que le interesa el diseño de sonrisa, lo que estamos proponiendo es que el paciente llega, nosotros a través del software le podemos hacer una planificación de sus movimientos dentales. Estos movimientos dentales nosotros imprimimos lo que sería su arcada, ya con los dientes parejitos, en orden, alineados, y a partir de esto ya se le envía al doctor y el doctor puede hacer un mock-up para que se lo enseñe al paciente, para que siga todo el protocolo de diseño de sonrisa, pero con tecnología 3D, en donde el paciente va a poder conocer el final de su tratamiento y va a decir, bueno, no, yo a lo mejor prefiero mis coronas más grandes o las prefiero más chicas, o imagínense para esos pacientes que necesitamos incentivar, pacientes que tienen los caninos en la parte muy superior. Cuando nosotros bajamos los caninos de forma virtual y creamos una impresión para hacer un mock-up, el paciente se siente se ilusiona. Entonces ve que la opción que requiere hacerse el tratamiento, entonces esto motiva mucho al paciente. Por eso es que tenemos que ver cómo funciona esto. Tenemos un tipo de programa, nosotros manejamos este tipo de programa, en donde nosotros vamos a hacer una planeación virtual, donde vamos a cambiar los movimientos de los dientes, haciendo un setup. El paciente llega con la mayor oclusión, se le hace el diagnóstico, se le hace su tomografía, y en el laboratorio de DRD 3D se le hace un setup virtual para modificar la posición de los dientes, para cambiarles toda la información hacia mejorar su sonrisa del paciente, ¿de acuerdo? Entonces el paciente viene con la maloclusión y lo que nosotros hacemos es que enderezamos los dientes. De esta forma, cuando tenemos todos los dientes derechos, es cuando podemos hacer la impresión para que este sirva como donde se pueda colocar el muco. Entonces, básicamente es esto. Y algo muy prometedor para las personas que hacen ortodoncia lingual. Sabemos que el mayor problema era, y que mucha gente ha desertado por la parte de hacer el setup de forma tradicional, cortar el yeso, todo esto. Aquí la ventaja y la propuesta que les hemos hecho a la gente que hace ortodoncia lingual es, imaginen esta parte donde el paciente va a venir con su maloclusión. Nosotros alineamos de forma adecuada todo el arco del paciente, se imprime esa guía y ahora sí, el paciente tiene lista una guía para hacer bondeado en directo sobre un paciente que ya no tuvo que hacer el mock-up de forma convencional, ¿de acuerdo?
Entonces, viene muy prometedor esta parte tridimensional, si se dan cuenta, si lo piensan, va a venir a sustituir y a resolver muchos problemas que tenía el especialista. Y ahora sí que para todos los gustos y para todas las personas que nos interesa toda esta parte del bienestar de nuestros pacientes. Entonces, esto es en cuanto al diseño de sonrisa. Diseño de sonrisa va a estar involucrado en toda la forma de nuestros tratamientos. Ya lo hacemos de forma tridimensional, detectar los dientes que se han desgastado, los que tienen erupción pasiva alterada, erupción activa secundaria, porque aquí tenemos que hacer un énfasis en que hoy nuestros pacientes requieren que les demos un plus de calidad. La competencia, los medios, sabemos que tenemos que trabajar de mejor forma y con mayor calidad para nuestros pacientes. Aquí es donde empiezan los retos. Si tú ves de forma global al paciente, te vas a dar cuenta que el paciente, en este caso, los dientes han sido desgastados, por lo cual enderezar los bordes incisales traería como consecuencias que la parte periodontal siempre se ve afectada, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que colocar los brackets de forma directa podría ser una alternativa. Sin embargo, los resultados al final serían muy limitados. Por eso es que sabemos que el bondeado, hoy, el bondeado cada vez más preciso, ya que ya no lleva tantos dobleces, sino más bien el estar colocando la ubicación, cambiando la ubicación del bracket, hoy sabemos que es un elemento esencial. Partimos de que el ortodoncista tiene que tener sus buenas bases en todo lo que es diagnóstico y en esa parte va a pasar a ser más preciso en su bondeado, ya no tanto en el doblado, pero conforme comience a ser más preciso en su bondeado, va a tener reducción en tiempo de tratamiento y le va a dar un plus a sus pacientes. En este caso, podríamos tener un error humano, ¿de acuerdo? Por la morfología de estos dientes. Poner brackets en dientes completos es sumamente fácil. Sabemos y está descrito en la literatura que vas a tener años de experiencia y con eso vas a ir mejorando esta condición. Y la destreza de los alumnos, hoy vienen con mucha destreza y ellos básicamente en un par de semanas aprenden a colocar brackets. El procedimiento sabemos que no es complejo. Sin embargo, cuando empezamos a pensar que estos pacientes que tienen algún tipo de trastorno, deterioro vertical, transversal, van a tener compensaciones. Entonces, hoy tenemos que enfrentarnos a pacientes que tienen esta erupción activa secundaria o erupción pasiva alterada y con los cuales nosotros tenemos que estar teniendo cuidado, pensando en que los pacientes van a requerir tal vez una intrusión, tal vez una reconstrucción de bordes incisales o no. Tenemos que ir pensando, pero bueno, primero le tenemos que enseñar y explicar al paciente lo que necesita. En alguno de estos casos, este es un caso del diagnóstico global, del libro de planeación de cómo es que hoy tendríamos que estar haciendo este tipo de protocolos. La idea con esto es que el paciente, él no se percata que estos dientes son de tamaño corto. Sin embargo, nosotros cuando hacemos un análisis o un diseño de sonrisa nos percatamos de que sí, o cuando medimos simplemente al paciente. Entonces, aquí la propuesta está en, antes de hacerle cualquier cosa al paciente, hablarlo. Tenemos medios de comunicación muy visuales hoy para decirle al paciente, ¿sabes qué? Tus dientes están muy cortos. Si yo te pego los brackets de forma convencional, te voy a dejar el problema tal vez periodontal, o no te voy a dar un plus, no te voy a regresar tu dimensión vertical, no te voy a dar la juventud, porque los dientes se van a quedar cortos, sabemos que dientes largos es igual a juventud. Todo esto que se ha establecido con estos diseños de sonrisa, con estos parámetros, con estas técnicas. Pero bueno, finalmente, hoy tenemos un reto que es pegar bien los brackets en dientes incompletos, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos que estar pensando en todo este momento y desde el primer día, ¿dónde vamos a querer pegar nuestros brackets? En dientes incompletos. Sabemos que en el ideal, este paciente acepta que se le haga el espacio para después hacerle una rehabilitación temporal. Conforme el arco se exprese, va a tener ahora sí sus dientes completos, el espacio para la guía incisiva, toda esta parte funcional que nosotros estamos buscando, para que al final el protesista lo terminando con su cerecita del pastel, con sus coronas, carillas, o lo que esto sea necesario. Entonces, eso es lo que estamos planeando. Y bueno, para estas nuevas generaciones, para estas nuevas
forma de trabajo, entendemos que va a ser un reto dar este tipo de servicios, esta parte estética, y que pensar de hacerlo de forma directa sería muy complejo, puesto que ya con todo lo que conlleva el aislado, el colocar el bracket, el poder medir los bordes, es un poco complejo, ¿no? Entonces, por eso tendríamos que estar pensando en un sistema de bondeado, ¿de acuerdo? Y es aquí donde entra el biotransfer. Me da mucho gusto poder hablar acerca de biotransfer. Biotransfer es un proyecto que inició con todo esto de la tomografía y que, bueno, en el momento que se empieza a hablar acerca de impresión 3D, la empresa de DRD 3D apoyó claramente y, bueno, nos dio la oportunidad de sacar al mercado un producto donde se vieran beneficiados los pacientes y estos pacientes que tienen otro tipo de necesidades, ¿de acuerdo? Para estos nuevos especialistas que van a requerir mayor precisión en su bondeado en pacientes que tienen dientes desgastados. ¿Y dónde entra la parte de diagnóstico digital en todo esto? En que se ha descrito que uno de los mayores problemas cuando estamos colocando los brackets, ya sea de bondeado indirecto o indirecta, los errores de la colocación, muchos, más que en la altura, es en el tipping, en la inclinación de las raíces. Sin embargo, cuando tú comienzas a manejar estos programas para ver la inclinación de las raíces, te das cuenta que se va a ver muy beneficiado el paciente. Y esto está descrito en los artículos, en los journals, que te hablan de los beneficios de un sistema de bondeado que implique las raíces. Por eso hay que mencionar que esto es muy relevante, muy importante, porque a diferencia de un sistema de bondeado indirecto, convencional, cuando tú lo haces bondeado guiado por computadora, implicando las raíces, es decir, la tomografía del paciente, tú vas a ver reducido hasta en un 8 meses tu tratamiento. ¿Cuál es la razón? No vas a tener que debondear tanto, no vas a tener que reposicionar tanto, y esa es la razón, puesto que estás utilizando una tomografía, las raíces verdaderas del paciente, para determinar la posición en ejes axiales de esos dientes, ¿de acuerdo? Por eso es que Biotransfer, este sistema de bondeado guiado por computadora, que consiste en una cubeta que es impresa en 3D a través de una impresora que se llama Stratasys, y mediante un sistema 3Shape, estas grandes empresas se unen para darnos un producto que estamos utilizando y manejando para el ortodoncista aquí en México. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos que recurrir y ver que estas son las empresas en las cuales podemos utilizar brackets de biotransfer. Estas empresas lo que hacen es que pagan unos derechos y permiten que el programa de 3Shape tenga en su stock brackets virtuales para que nosotros los podamos colocar de esta forma, de forma tridimensional, de forma virtual, para hacer la planeación. ¿En qué consiste la planeación? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer con este tipo de programas es que el ortodoncista va a mandar la prescripción de lo que es el sistema biotransfer, pero aquí la ventaja es que tenemos una colocación virtual con brackets ya preseleccionados, que pueden ser cualquiera de estas marcas, y lo que te permite el programa es que tú vas a poder hacer las modificaciones pertinentes para el bondeado de tus dientes, para el bondeado de tus brackets en tus dientes. Entonces, si se dan cuenta aquí, tenemos lo que son las alturas de los slots, para que tú la puedas ver modificada. Y algo increíble, aquí podemos ver cómo terminaría el setup si nosotros hacemos cómo terminaría el paciente cuando hacemos una planeación virtual. Entonces, esto es importante porque el alumno incluso aprende o nosotros nos damos cuenta de todas las ventajas o desventajas al bondear o equivocarnos, de que se nos extruya un diente. El programa te simula cómo es que va a comportar el diente cuando tú pegaste mal el bracket. Por eso es que este sistema que estamos anunciando este día y presentando ante todo este público es algo muy preciso por una empresa que ya lleva, 3Shape, una empresa que ya lleva demasiados años en el mercado, tiene 12 años en el mercado, y que, bueno, ya han pasado una curva de aprendizaje muy grande, y la ventaja y la diferencia es que siempre van a estar aquí contemplándose las raíces de los pacientes, ¿de acuerdo?
Esta es una ventaja que te permite, como ya habíamos hablado, beneficiarnos en menor tiempo de tratamiento, debido a que te evitas errores en las colocaciones de los brackets. Por eso es que este sistema hoy a nivel mundial es muy importante y muy reconocido, ¿de acuerdo? Entonces, se pueden utilizar varios brackets y la planeación se hace virtual, se colocan los ejes axiales y a partir de esta planeación virtual, a partir de este setup, lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder imprimir una cubeta o una cucharilla de transferencia, un jig, para llevar de forma inmediata a la boca de una sola intención, ¿de acuerdo? Pero todo fue planeado y asistido por computadora. El doctor es el que manda el doctor hace el diagnóstico, el laboratorio con un equipo de profesionales hace la plan de bondeado, la plan de colocación de los brackets. Esto es aprobado por el médico y una vez que el médico lo aprueba, se imprime una guía para el beneficio de este paciente. ¿De acuerdo? Hay que mencionar que estos brackets pueden ser con cualquier sistema. De hecho, podríamos hacer ahora sí que una insignia de forma mexicana, ¿no? Por eso es que tenemos que estar pensando. Esto es como funciona lo que se imprime. Esto es lo que se imprime. Esta es una cubeta que tiene íntimamente contacto con lo que es el bracket virtual. Entonces, esto nos da posibilidad de que haya una interfase para que se pegue, quede un resto de adhesivo. Por eso es que tendríamos que estar pensando que esta es una elección ideal para hacer una cubeta o una guía para pondear los brackets, porque sabemos que, bueno, todas las implicaciones que tiene hacer un bondeado indirecto, no la presión adecuada de todos los puntos y, bueno, todo lo que es importante mencionar, que ya conocemos. Y bueno, Biotransfer, una de las ventajas que tiene es que tenemos la capacidad del programa, él tiene la capacidad del programa de que ahora sí que el ortodoncista de forma virtual va a poder ver a la altura que se están colocando los brackets. En el momento que tenemos reglas y que son milimétricas, que te dejan ver el 3.22, tú vas a adecuar a qué posición vas a colocar el bracket para que sea lo ideal para nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Con la ventaja de que el programa te va a facilitar esto, te va a permitir ver los ejes axiales de los pacientes y hacer alguna modificación, hacer alguna corrección, ¿de acuerdo? Y bueno, como habíamos mencionado, nuestros pacientes requieren que cada vez haya más individualización de los casos y que una vez que estamos utilizando el Combin, te vas a dar cuenta que muchos de los pacientes, este es el caso, tienen fenestraciones, tienen dehiscencias y básicamente es porque no tienen hueso en la parte anterior. Bueno, aquí el sistema Biotransfer te permite que el ortodoncista tenga el tiempo necesario para decir, bueno, como hice una tomografía, prefiero hacer un cambio de bracket de la prescripción, ¿de acuerdo? Entonces nos manda la prescripción y nosotros ya sabríamos que quiere quitarle el torque, por decirlo de una manera. O en esta parte, esta es una descripción muy gráfica de esto. En un corte coronal, piensen en esto. Hay pacientes que van a tener posibilidad de que las raíces se le fenestren, premolares, caninos, todo esto. Pero en las diferentes marcas comerciales de brackets, hay quienes les dan brackets que tengan menos torque. El ortodoncista va a tener la posibilidad de planear esto, ¿de acuerdo? Quitarle el torque, cambiar la prescripción de su bracket y decir quiero un bracket con menos torque para que no se fenestren las raíces. Esta es la orden que manda el especialista. El especialista va a decir, quiero hacer mi guía con tal bracket, de tal prescripción, y quiero cambiar el torque bajo. Y quiero que sea mi guía asistida por computadora, que sea de 5 a 5, de 6 a 6 o de 7 a 7. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace. Una vez que el laboratorio recibe esta parte por parte del médico, pues ya el paciente hace sus estudios previos, ahorita hacemos más énfasis en esa parte. Esto es lo que se le regresa al médico, una propuesta donde él evalúa las posiciones de las raíces, el pegado de brackets, y muy importante, cuáles dientes están en riesgo de ser chocados o tirados por la oclusión, en donde tú tendrías que estar contemplando esto para decir, desfaso mi tratamiento en la arcada inferior o pongo unos bull-ups, ¿de acuerdo?
aquí es donde cobra real importancia. Mucha gente me decía en algún momento que, bueno, ¿cuál era la necesidad de tener un sistema de guiado por computadora? Si era muy fácil colocar bracket. Bueno, hoy para estos requerimientos que se tienen de pacientes cada vez más exigentes, nosotros lo somos incluso, requerimos hacer un pegado, un bondeado de bracket cada vez más preciso. Estos brackets, si nosotros, es un paciente con erupción pasiva alterada. Si nosotros simplemente decidiéramos poner a la mitad del diente el bracket, estaríamos pensando que está ahí en esa zona. Aquí la ventaja es que tenemos comunicación con el especialista para decirle, mira, aquí el tema es que tu corona clínica está abarcando hasta acá, lo que pasa es que está cubierto por encía, y la propuesta es que te podríamos subir el bracket hasta esta altura. Pero bueno, si el médico decide que no, también se puede quedar así. Pero la idea es que tome los beneficios de hacer un combin que te va a beneficiar en que coloques a una mejor altura los brackets. Esto te daría todas las ventajas de que el torque se exprese de forma adecuada, ¿de acuerdo? Porque en el caso anterior aquí va a perder mucho tu bracket, todas las cualidades de haber usado el autoligado, el torque, la prescripción, se van a perder porque colocaste hasta milímetro y medio, 2 milímetros más abajo el bracket del eje, perdón, de donde tendrías que colocarlo. Entonces, por eso es que no es la mejor opción hacerlo nada más así, de esta forma. Y tenemos esta, ahora sí que esta asistencia por computadora, donde te sobreimpone la tomografía, el combin, para hacer esto. Entonces, de nuestros pacientes, lo que vemos y lo que hemos aprendido es que aparentemente podían estar colocados muy cerca los brackets, pero si te das cuenta en la tomografía, eso es lo adecuado para el paciente. Y como tenemos pacientes que tienen molares, los 7, por supuesto, que tienen muy mala posición, sabemos que tenemos que colocar bull-ups para facilitar este tipo de que bracket no se nos caigan y el paciente no nos tire, puesto que ya previamente habíamos contemplado que no nos podía tirar. Este es un caso clínico para ejemplificar un poquito de lo que es el sistema Biotransfer, cuál es el protocolo. El protocolo es muy sencillo, es de la misma manera que hemos manejado convencional, se tiene que aislar el paciente, se puede o no desproteinizar, así que eso es al gusto de cada médico, se enjuaga, se coloca el adhesivo, pero aquí viene lo interesante. La cubeta, la guía, el Biotransfer, lo que te hace es que al estar colocando los brackets de forma ya montados directamente en la cubeta, lo único que tienes que hacer es, de una sola intención, ya con la resina colocada, te va a permitir que los lleves a la boca. Llevándolo a la boca, con todo lo que ya implica haberlo hecho de forma asistida por computadora, contemplando los ejes axiales de las raíces, la altura, tuve el tiempo de ver si el paciente había que instruirle, colocarlo más abajo, más arriba, y bueno, se polimeriza en el caso normal. Una vez que polimerizas, lo que tienes que hacer es irla retirando. Dense cuenta que está cubriendo todos los bordes, todas las caras del bracket. Todo esto nosotros lo diseñamos por computadora para que quede lo más preciso posible, ¿de acuerdo? Entonces ya nada más el material tiene cierta flexibilidad para poderlo retirar de una sola intención, y bueno, ya terminaste tu bondeado en directo. Cabe mencionar que aquí lo importante no es nada más el tiempo que te está reduciendo en la colocación, sino el tiempo que te vas a ahorrar en estar corrigiendo errores por la mala colocación de los brackets. Y bueno, hoy entendemos que un reto muy importante es los pacientes que tienen los segundos molares en mala posición, y que nuestra curva de aprendizaje nos va a llevar un poquito de tiempo aprender a colocar los tubos en los 7. Y para estas personas que estamos con la necesidad de colocar tubos en 7, que requerimos día a día estar colocando tubos en 7, es una muy buena opción. Para los grupos de estudio que ellos se dedican a atender ahora sí que todos los dientes que tienen ese torque positivo y que están en mala posición, bueno, vamos a hacer una opción para ellos. Y es el mismo sistema, nada más se coloca la guía creada por computadora. Y piensen en esto, se cae el bracket de un 7, tu Biotransfer, lo separas y vuelves a colocar tu bracket, ¿de acuerdo? Por eso es que es un tema ahí a considerar, que tú puedes reusar tu Biotransfer, ¿de acuerdo?
simplemente la separas y la vuelves a colocar. Y bueno, hemos recibido mucho apoyo por parte de las compañías y me da mucho orgullo poder mencionar que 3M nos ha implementado lo que es el mejor sistema de adhesión para este sistema de bondeado indirecto guiado por computadora, en donde tú vas a utilizar tu primer y tu adhesivo al mismo tiempo, que eso lo hemos tenido mucho tiempo y lo hemos manejado mucho tiempo. Sin embargo, las primeras veces teníamos ahí un reto en el que la resina que usaba yo era muy viscosa y no era la de consistencia ideal para este tipo de bondeado. Para el bondeado tradicional directos, por supuesto que era la mejor. Sin embargo, para este tema era importante que tuviéramos un sistema adecuado que hemos tenido que modificar para el biotransfer. Entonces, es donde aquí aparece la Transbond Supreme LB, que nos permite tener toda la baja viscosidad para que no se nos estuvieran saliendo de las guías los brackets, puesto que tienen que tener facilidad para desprenderse del biotransfer. Y entonces, colocar de forma con muy poca resina, sin dejar residuos, tiene muchas ventajas. Es de última generación este tipo de resinas, entonces este se volvió como el sistema ideal para hacer un bondeado con biotransfer, ¿de acuerdo? Y esto va a estar disponible para cualquier marca de bracket, porque nosotros, bueno, recomendamos que este sea el bondeado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poquito de todo lo que hemos estado trabajando y ahora sí que bienvenidos a la era digital y a esta parte de transición donde vamos a estar, trabajando con esta parte de tecnologías 3D, impresoras 3D, y quiero enseñarles un poquito de cómo es que funciona el programa. Vamos a dar un pequeño vistazo aquí a lo que es el programa. Así como tenemos la creación de los aparatos virtuales, podemos colocarlas, podemos hacer aparatos, cualquier tipo de aparato lo podemos hacer a partir de una imagen 3D. Aquí yo puedo ir delimitando hasta qué altura quiero mi guía, mi biotransfer, para que sea más fácil de desalojar. Por eso es que tenemos que ir viendo cuáles son las ventajas de todos estos productos. Aquí es donde diseñamos y confeccionamos los aparatos 3D. Este otro programa lo que nos hace es que tiene la ventaja de que yo puedo ir quitando tejido, yo puedo ir eliminando estas estructuras, yo puedo ir cambiando el arco, yo quiero utilizar un arco de mayor calibre, quiero ver que, por ejemplo, aquí mis torques están muy presentes en estos molares, entonces sé que va a ser un reto este paciente, ¿de acuerdo? Entonces, yo me voy simplemente a lo que es mi stock o mi librería, y yo puedo ir cambiando y modificando los brackets. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y un ejemplo, vamos a cambiar los brackets, para que vean que esto es compatible para cualquier tipo de bracket. Vamos a utilizar, estábamos aquí utilizando unos brackets de autoligado, pero finalmente podemos utilizar para algunos que no sean de autoligado. Vamos a escoger uno que no tenga autoligado. Y finalmente, si se dan cuenta, es el mismo resultado. Tienes tu asistencia por computadora para el bracket que el doctor utiliza, ¿de acuerdo? Aunque sea autoligado o no autoligado, y finalmente es el mismo sistema. Cambias el arco, puedes cambiar la prescripción, aquí puedes jugar con las alturas del bracket, vas a poder ver los resultados. Podemos utilizar cualquier otro sistema de brackets. Vamos a buscar otro. Trabajamos con otras marcas comerciales. Finalmente, aquí la cuestión es que todos tengan, esta tecnología 3D sea para todos, ¿de acuerdo? Y en beneficio de todos, porque por supuesto, entre más gente lo consuma, hay más beneficios, bajan los costos, y bueno, ahorita hay que ir conociendo todo esto y adentrarnos a toda esta parte ahora sí que tridimensional, ¿no?
bracket de autoligado, estéticos, no estéticos, convencionales, con brackets, se pueden hacer con hooks, sin hooks, todo. Entonces, ahora sí que dependiendo de la casa comercial, tenemos una librería importante para que la gente diga, ok, quiero el bracket del Gemini. Entonces, tú te vas a la parte de Gemini, de MBT, Victory. Y entonces, el doctor, él puede utilizar el bracket que él considere que sea mejor en sus manos. Y aquí, básicamente, nada más lo que estaríamos haciendo es que seríamos el soporte que le facilite un mejor bondeado, ¿de acuerdo? Pero hay que hacer mucho hincapié en que el doctor finalmente es el que hace el diagnóstico. Pero aquí la ventaja es que los doctores están asumiendo y están aprendiendo toda esta parte de tridimensionalidad utilizando la tomografía ya como un medio rutinario de diagnóstico para los pacientes que la mayoría, bueno, lo están requiriendo. Entonces, estas son las ventajas del software. El software te va a hacer que, por ejemplo, tengas la capacidad de decir, vamos a darnos un paso más atrás, vamos a enseñar cómo es que yo puedo detectar los ejes de los dientes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que pasa. El programa me deja ubicar los puntos, el FA de todos los dientes, pero también me permite ver los ejes axiales. Por supuesto, aquí si yo utilizara mi pondeado convencional, sería lo mismo, ¿no? Me imagino el eje, me lo supongo, pero aquí la ventaja con Biotransfer es que tú puedes ir viendo y cambiando este eje, ¿de acuerdo? Aquí ahora veo el eje completamente bien del paciente, aunque la perspectiva me cambia, este es el eje de la raíz. Si me quiero pasar el premolar, yo quiero hacer una corrección porque, híjole, aquí me va a quedar mal, o tengo una raíz dilacerada, finalmente me cambiaría o me perjudicaría en el tipo de que se me abra un espacio, que me quede que tenga que rebondear ese bracket. Aquí la ventaja es que ahorita tengo todo el tiempo para hacer mi colocación y mi planeación de bondeado, ¿de acuerdo? Porque hoy el especialista tiene que ser más preciso en cuanto a bondeado. Entonces, lo único que hacemos es que colocamos los puntos, automáticamente el programa me detecta los puntos FA de las coronas, pero aquí es donde tenemos que jugar con ello. El especialista, mediante que se hizo un diseño de sonrisa, puede decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a reconstruir, prefiero instruirlo, quiero a 3.5 que me lo coloques, no lo quiero a la mitad, yo voy a hacer MBT, entonces requiero que me quede a 5.5, 4.5, 5, ¿de acuerdo? Entonces, es una gama de posibilidades que tenemos en donde podemos estar ahora sí que interactuando con todo este sistema. Una vez que pasas a la arcada superior, te pasas a la arcada inferior y es básicamente el mismo procedimiento. Tú vas a colocar tus brackets en el paciente y previo vas a localizar los ejes axiales de los dientes. Esto es lo que se le manda al doctor para que él revise si está de acuerdo en este tipo de que ahí está el eje. ¿De acuerdo? Entonces, por obvias razones, esto facilita y reduce tiempo de tratamiento, ¿de acuerdo? Porque estamos utilizando la tecnología para el beneficio de nuestro y, por supuesto, de nuestros pacientes. La tecnología 3D y la impresión 3D que llegó para quedarse. Y bueno, la empresa DRD es pionera en esto, en esta área de ortodoncia, entonces hay que seguir trabajando y, bueno, agradecer a todas las personas que se incorporan a todo este tipo de protocolos. Hay universidades, hay lugares que están queriendo hacer investigación con nosotros y que, bueno, ya se ha ido desarrollando buenos temas interesantes y, bueno, ya los estaremos sacando en su momento y, bueno, dándolos a conocer, ¿no? Y compartiéndolos con todos ustedes. Ahorita voy a dejar el tema de todo esto de impresión 3D. Y bueno, nada más para comentarles un poco de que el doctor David Hatcher lo que hace es que te va a dar una respuesta cuando tú le mandas una tomografía porque quieres que te dé un servicio de interpretación. Entonces, el doctor David Hatcher, que es el renombrado radiólogo más grande, lo que te hace es que te hace una interpretación de tu paciente, tú le mandas un archivo de tu Combin, de tu DICOM, y él te va a mandar las especificaciones que encontró, todo.
Y es por eso que nosotros hemos notado que hay mucha necesidad aquí en México, porque todos los sistemas van a ir encaminados a incorporarse a lo que es la tomografía. Si se dan cuenta, la mayoría de la gente está tendiendo a que utilice más la tomografía. Sin embargo, sabemos y entendemos que esto es un reto para la gente que no está acostumbrada a manipular ese tipo de imágenes de la computadora, pero sabemos que ellos tienen la necesidad de los mismos requerimientos de interpretación, de diagnóstico. Bueno, y es aquí donde DRD da un servicio que es interpretación para ortopedia y ortodoncia, en donde se lleva de la mano al especialista para que ellos conozcan y le den el verdadero valor diagnóstico a una tomografía. No nada más de darle vueltas y manejarle y decir, bueno, yo utilizo tomografía, no, sino que le den la verdadera importancia diagnóstica. Ya vimos que se necesita saber si la osificación de la sutura media ha dado, si los problemas de vía aérea te pueden llevar a lo que sería una apnea, si el paciente tiene riesgo o no, cómo se ve tridimensionalmente los pacientes, problemas articulares. Hay varios índices que se manejan muy sencillos para darnos un diagnóstico de qué es lo que tiene el paciente. Por eso es que DRD facilita este tipo de servicios para los especialistas que tienen ese compromiso de cada vez irse preparando en su camino de utilizar esta tecnología Convin, porque si se dan cuenta es la interfase para todos los demás sistemas, ya sea para CAD/CAM, para todo, los especialistas deben irse empapando de todo lo que es el Convin. Por eso es que no lo podemos dejar de lado. Y básicamente estamos copiando los modelos de trabajo de los médicos. El médico difícilmente nada más va a decir, yo voy a sacar la sangre. Un médico va a decir, yo voy a sacar la sangre, voy a sacar el estudio, voy a interpretar. Entendemos que eso no es lo que hace el médico. El médico manda a hacer los estudios de laboratorio. El laboratorio te va a dar, va a comprar todo lo que es materiales, va a hacer los análisis pertinentes, las pruebas pertinentes, y finalmente lo que va a llevar al médico son los resultados para que él interprete y el beneficiado sea el paciente. Y básicamente, el médico se va a dedicar a interpretar datos, a planificar y a dar un tratamiento. Eso básicamente es a lo que nos va a llevar aquí a nosotros la interpretación 3D, la ortopedia y la ortodoncia 3D. Esto es a lo que nos va a llevar a calidad de vida, y que seamos, ahora sí que ustedes, o sea, que cualquiera pueda ser un médico 3D, ¿de acuerdo? Que utilice tecnología, que impriman, que tenga desarrollo tecnológico, que toda la gente lo pueda consumir y que, bueno, básicamente los que se vean beneficiados sean nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Y bueno, les quería agradecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Yair Escamilla, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verá reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar por favor a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia del día de hoy, realizar cambios si es necesario en sus datos de registro e imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Agradecemos a nuestros queridos amigos de DRD Diagnóstico 3D, quienes patrocinaron esta conferencia, y les recordamos que todas sus inquietudes pueden escribirla a través del panel de preguntas y el doctor Escamilla les dará respuesta en unos minutos más. Doctor Escamilla, tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo puede influir la impresión 3D en la educación? Híjole.
Es un poquito de lo que hemos hablado. Todas estas personas, todos los alumnos, estas nuevas generaciones están aprendiendo de forma muy diferente, están teniendo muchas habilidades, se han vuelto mucho más multidisciplinarios y están entendiendo que la forma de atender a los pacientes es, bueno, hay que ver la parte periodontal, la parte protésica. Entonces, finalmente, hoy se está conjugando todo esto a que los alumnos utilicen esta tecnología, esta parte 3D, esa planeación virtual, pero no nada más se va a quedar ahí en planeación virtual, sino que ellos van a aprender más rápido con esos sistemas. El alumno, cuando coloca el bracket virtual, está entendiendo cómo va a terminar el paciente. Por supuesto que tiene una curva de aprendizaje mucho más pequeña, se da cuenta del error, está teniendo herramientas que nosotros no tuvimos, y el paciente va a ser el mejor beneficiado. Los alumnos y las escuelas van a empezar a incorporar este tipo de tecnología a sus aulas. Entonces, yo espero, voy a poder ver a los alumnos pronto que ellos van a estar pegando de forma virtual los brackets, que ellos van a estar diseñando sus propios aparatos, porque las universidades, de hecho, van a tener que estar incorporando estos sistemas para beneficio de los pacientes y de los alumnos. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. También nos preguntan, ¿con cualquier bracket se puede realizar? Sí, aquí es de las marcas, de las más importantes, digo, hay otros sistemas que tienen, hay otros brackets que tienen su sistema de bondeado indirecto, pero aquí la ventaja es que tú podrías utilizar un bracket de alto costo, bajo costo, mediano costo, pero finalmente de autoligado, no autoligado, estético, no estético, pero puede ser cualquier marca. Tenemos, o sea, la gente puede nada más pedir este tipo de información, qué catálogos están disponibles de brackets, pero básicamente los más importantes en el mercado. De hecho, hay muchos más que están en el catálogo, pero no llegan a México. Entonces, las marcas más representativas, más importantes en México, contamos nosotros con ese bracket virtual para poder hacer un biotransfer para que el doctor lo utilice aquí, el ortodoncista. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Con la colocación de DATS en el maxilar para realizar disyunción, ¿ya no será necesaria la disyunción asistida quirúrgicamente? ¿O hasta qué edad funcionan o se pueden colocar estos aditamentos para poder realizar la disyunción sin cirugía? Ok. Una de las tendencias es que los procedimientos cada vez sean menos invasivos. Sin embargo, sabemos que van a haber pacientes que van a requerir una SARPE, una SARME, todos estos procedimientos van a ser, pero aquí estamos hablando de pacientes que pueden ser, que tienen nada más un problema transversal. Entonces, esa parte la vería resuelta con este tipo de anclaje esquelético. El problema es que los pacientes pueden tener una osificación de la sutura media palatina y pueden tener 10, 11, 12 años. Se han hecho estudios importantes por McNamara donde él describe que pacientes de niñas de 12 años, su sutura media palatina osificó, y uno de los problemas y los riesgos que causa esto es que las raíces se fenestren. Por eso es que tenemos que empezar a ver que estos pacientes van a requerir un poquito más de anclaje esquelético. ¿De acuerdo? No podemos decir que se va a desaparecer todo lo que es cirugía, porque siempre va a haber pacientes que lo van a requerir, pero sabemos que nuestro país es un poquito más complejo que el paciente se opere, ¿no? Entonces, van a ir de la mano, no va a ser en lugar de, sino de la mano, además de. Muchas gracias, doctor. Tenemos otro comentario. Excelente plática. Siendo del interior del país, en caso de querer enviar un caso para utilizar esa tecnología, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que se envía? ¿Tomografía, radiografía? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Saludos. Es lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, en el caso del biotransfer, lo que podemos hacer es que el paciente de igual forma nos manda, puede mandar por correo las impresiones, o si en su estado tiene un laboratorio que tenga un escáner y por supuesto su tomógrafo, nos manda todo por vía digital. Eso beneficia mucho al paciente. Entonces, la misma planeación y la comunicación con nosotros sería por vía correo, y también lo que podríamos hacer es que le mandamos esto por correo a su estado. Esto lo hacemos con otros productos que tiene el laboratorio, y aquí la ventaja sería que en su momento, cuando el laboratorio diga, bueno,
ya tengo el escáner, ya tengo el tomógrafo, nosotros le podemos manufacturar a otros estados para que esta tecnología esté pronto en todo el país. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, doctor. Bueno, dice, excelente conferencia. Doctor, ¿qué datos le tengo que dar al técnico para que me realice la tomografía? Muchísimas gracias. Saludos desde Argentina. Ok. Nosotros le recomendamos, tenemos un protocolo bien establecido de los pacientes. En el caso de los niños, solamente que reduzca el FOB. El FOB necesitamos que sea, si quieres utilizarlo para una lateral de cráneo, sí tendría que ser aumentado tu FOB. Esto es lo del campo de visión, nada más para saber de qué tamaño, para que tengas todas las estructuras y pudieras hacer, en el caso que tú lo requirieras, una lateral de cráneo, pero finalmente, para lo que sería el bondeado, nada más estaríamos utilizando un FOB que implique nada más el maxilar. Pero aquí te estás perdiendo de muchas cosas, puesto que, por ejemplo, podrías hacer una tomografía y utilizarla para hacer tu trazo. Sacas una lateral de cráneo, una panorámica, haces análisis de vértebras, puedes ver análisis específicamente de los dientes. Tienes, ahora sí que muchas ventajas con hacer una tomografía. Entonces, aquí la intención sería que le sacaras todo el provecho, todo el uso a la tomografía. Puedes ver si hay densidad correcta para que se coloque un microtornillo. Hay cualquier cosa, puedes hacer este mismo tipo de planeaciones quirúrgicas, puedes empalmar una tomografía para ver cómo te va a quedar el caso. Entonces, yo te recomendaría que revisaras este tipo de publicaciones de indicaciones y contraindicaciones de la tomografía, usos, para que, por ejemplo, veas estos casos de la sutura media palatina, para que veas cómo evita las fenestraciones. Podemos medir las vías aéreas en un paciente pequeño. Tienen los software varias herramientas donde tú vas a ver milímetros cúbicos. Si tú detectas que tu paciente tiene 50 milímetros cúbicos de espacio en las vías aéreas, sabes que es un paciente que va a ser candidato a tener apnea y que pone en riesgo otro tipo de cuestiones, ¿no? Salud, crecimiento, desarrollo cognitivo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Con quién se puede conseguir el programa y dónde se mandan a hacer esas guías para colocar brackets y tornillos? Gracias y excelente plática. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, este producto es ahora sí que exclusivo de DRD, y por eso es que agradecemos, ¿no? El producto, el Biotransfer, y bueno, tendrían que llegar directamente a la sucursal, a la página de la sucursal directamente, en DRD 3D, buscas y te vas a servicios y ahí te sale todo lo que es Biotransfer, especificaciones que requieres y todo el seguimiento. Vamos a estar de todos modos subiendo tutoriales, cosas así que te van a llevar de la mano. Gracias. Gracias, doctor. Esta sería, bueno, la última pregunta por cuestiones de tiempo. Dice, ¿dónde se puede obtener este sistema y cuál es el costo? Saludos desde Guatemala. Ok, hemos platicado con gente, por ejemplo, de Brasil, y básicamente lo que habíamos platicado es que ellos, al momento que tengan una imagen, nos lo pueden mandar y nosotros por vía correo les podemos mandar todo. Entonces, básicamente sería el costo que tenemos aquí más la mensajería. Pero bueno, se va a tratar de hacer convenios con otros países, con otros estados. Y bueno, la idea es ir incorporándolo, ir dando las mesas clínicas para que la gente utilice este tipo de sistema, para que lo maneje, para que lo conozca. Vamos a estar utilizando, vamos a estar como dando una especie de certificación para que la gente lo use, pero finalmente en las universidades vamos a estar muy presentes para que los alumnos conozcan y manejen este tipo de sistema. Y hay que verlo como un tema de productividad. Si el alumno que está en posgrado aprende a pegar brackets y se avienta tal vez 1 año y medio en estar con el tratamiento, si coloca sus brackets de forma adecuada, por supuesto que va a terminar sus pacientes. Y bueno, y también como recursos para la institución, ¿no? Hay que verlo también como eso, que es una fuente de ingresos, y si el alumno va a poder ver 150 pacientes y con el sistema Biotransfer puede ver 200, pues bueno, simplemente se traduce en ingresos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Yair Escamilla, por esta interesante información.
Todas las preguntas que tenemos se las haremos llegar para que pues usted pueda darles respuesta. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de DRD Diagnóstico 3D por esta interesante conferencia. Pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.